Ya. La clase pasada habíamos llegado hasta acá, habíamos dicho que los muros, después vamos a ver ejemplos, los muros tienen que estar conectados. Habíamos dicho también que eso en sí no es hoy en día no es un problema, eso es obvio y se hace, pero que sí puede ser el caso que ustedes se enfrenten a un edificio más antiguo, un edificio histórico, en el cual sí sería bueno que ustedes vean que los muros estén conectados, porque no siempre era el caso. Entonces, ojo con eso, cuando ustedes se enfrenten a ese tipo de edificios. ¿Qué consecuencias tiene el no conectar los muros, o el no tener muros interiores, por ejemplo? Es que obviamente las fachadas quedan muy largas. Y al quedar muy largas, la posibilidad de que se vacíen es mucho mayor. Podrían caer fuera del plano, ¿cierto? La energía que se necesita para esta falla, cada falla tiene como su propio nivel de energía. Entre más condiciones de borde le pongamos a la estructura, más energía se requiere para crear un daño. Entonces, este es un caso donde se requiere poca energía para crear este tipo de daño. Ustedes, para crear ese mismo tipo de daño en esta fachada, ya, si este es que equivale a toda la fachada, acá se les reduce el área. Por lo tanto, para crear este tipo de falla acá, ustedes requerirían de mucha más energía. Por lo tanto, esto es más seguro. ¿Por qué? Porque dijimos que acá vamos a conectar los muros ortogonales con la fachada. Entonces, los muros interiores, los muros interiores evitan el daño de los muros de fachada por la acción sísmica perpendicular a su plano. Un ejemplo de eso lo tenemos acá. ¿Se fijan? Esta estructura no tenía los muros conectados y tuvo un colapso parcial casi completo. O sea, esto para mí ya es un colapso, para mí es equivalente a un colapso total. ¿Se fijan? Por el peligro que manifiesta cómo quedó este edificio. Entonces, ¿Es de albañería simple? esta albañería es simple, sí, pareciera. No estoy seguro, este ejemplo no es chileno. Este, si no me equivoco, lo saqué después del terremoto de Irán. Eso fue el 2000 y... ya ni me acuerdo. ¿2008 habrá sido? 2007 por ahí. Creo que se llama el sismo de Bam, en Irán. Fue muy famoso y comentado en su momento. Bueno, ahora, para evitar también daños, y eso lo hace la norma en cierto sentido, acuérdense que pasamos primero, invertimos un poco el orden de las presentaciones para ayudarles con las entregas. Así que vamos a tomar temas que las normas integran de alguna forma, pero que tal vez no habíamos explicitado aún el por qué. Entonces, una de las cosas, de los grandes parámetros de los que hay que tener cuidado, que hay que manejar, es la densidad de muros. Una adecuada densidad de muros evita tanto el agrietamiento durante sismos de intensidad moderada, o sea, más o menos entre 6 a 7, como una demanda de desplazamiento desproporcionada con la capacidad de formación máxima de los muros durante un sismo severo. O sea que las distorsiones de piso o derivas del tau, que es lo que se desplaza lateralmente dividido h, iguales o mayores que 0,5%, cuando la falla de corte controla el comportamiento. ¿Ya? Ojo que esto no es lo del desplazamiento de diseño, que impone la norma. Esto en caso dado que se generan daños, ojalá mantenernos en este rango de informaciones. Entonces, ¿cómo voy a definir la densidad de muros en un edificio? Es igual a la densidad de muros del muro particular, el I, con su respectivo identificador, el número de muro dentro de la planta, por un factor
este se llama el factor de corrección, disculpen, por capacidad resistente, eso lo vamos a ver después, dividido en el área total y dividido el número de pisos. ¿Por qué quiero detenerme acá? ¿Por qué dividido n? ¿Por qué sería bueno para esta definición que estamos haciendo dividir también por el número n, del número de pisos del edificio? Y no solo quedarnos con la densidad de muro en la planta del primer piso. Por la sobrecarga de los pisos siguientes, ¿no? Sí, sí va por ahí. Estás muy cerca. Porque el corte basal es en el primer piso, en el primer nivel. Sí, bueno, es parecido a lo que tú estás diciendo. Lo que yo quería decir es que en el fondo que para que dos estructuras sean comparables, tengo que tomar en cuenta el número de pisos, porque la carga va a ser distinta para esa densidad de muro en el primer piso. ¿Se entiende, no? Porque, por ejemplo, puedo tener dos edificios, uno de 3 pisos y uno de 1 piso. Con la misma densidad de muros, o sea, con la misma sumatoria de la densidad del área de muros en una dirección, dividida el área total, ¿cierto? De la planta. Si esto es igual para dos edificios iguales, pero que tienen distinto número de pisos, obviamente puede resultar ser inadecuado no se puede hacer una comparación directa. Si me dan un segundo, tengo que hacer una pausa, un segundito. Ya volví. Entonces, para poder comparar dos edificios que tengan la misma densidad de muro en el primer piso, tengo que incorporar también la información de cuánta carga se lleva cada uno de esos edificios. Obviamente el del primer piso va a resultar con una densidad, con este factor mayor que uno de 3 pisos, porque el de 3 pisos lo estaríamos dividiendo por 3. ¿Se entiende o no? Esto de acá, el n, lo hace comparable entre distintos edificios. Y por eso lo vamos a definir de esta forma. Yo sé que en la tarea, como no habíamos visto esta parte, no lo hicieron así, así que no hay problema. Eso no le descontamos puntaje por eso. ¿Ya? Ahí sí. Ya. Ahora, el factor de corrección. ¿Por qué vamos a corregir tenemos integrado este factor? Porque vamos a corregir según la calidad de los materiales del edificio. Tenemos cerámica hecho a mano, ladrillo fiscal y bloques de hormigón. Y por ende también vamos a multiplicar por este factor de corrección dependiendo de la calidad de los materiales. Estos no son arbitrarios, estos nacen de estudios que se han hecho a través del tiempo. Estos estudios los hizo sobre todo don Maximiliano Astroza durante su trayectoria que tuvo en la Universidad de Chile. Y él definió esta efectividad en el fondo de los materiales, calibrando cómo se hace una calibración finalmente de esto. De esta forma, observando los daños observados respecto también a la densidad y considerando los materiales. Y así es como él calibró su resultado de esta forma.
Ahora, la densidad de muros por unidad de piso en cada dirección de la planta del primer piso de un edificio de albañilería es un antecedente que permite diagnosticar el desempeño de un edificio de albañilería. La experiencia reunida en los últimos 25 años en Chile, México y Perú ha permitido establecer una relación entre la densidad de muros y el daño que se puede esperar. Entonces, si ustedes observan, a mayor densidad de muros, menor es el daño esperado. Y vamos a definir esta escala. Esta escala después la vamos a definir más en detalle, que una escala en el fondo es una especie de Mercalli modificado, pero solo para edificios de albañilería. Entonces, ¿con qué los quiero dejar? Es con esto. Que en general, si ustedes logran una densidad de muro, un factor DN1, mayor o igual a 1, en general los edificios se han comportado bien, acá en Chile. Ahora, ¿cuándo empezamos a tener problemas? Cuando ya este factor es menor que 0,8. Y cuando es menor que 0,5 se vuelve crítico. Ahora, obviamente yo los invito a, ojalá, mantener una densidad al menos superior a 0,8. Siendo 1,2% obviamente el óptimo. Ahora, eso también se ha visto experimentalmente, si uno compara el grado de daño con la densidad de muro. A mayor densidad hay una tendencia a la baja. No es tan clara, pero existe. Entonces, ¿cómo vamos a definir la escala de daño? La vamos a definir con 5 niveles, desde el grado G0 a la grado G5, donde obviamente G0 sin daño. Esto probablemente usted nunca lo encuentre, porque el daño G1 implica grietas finas en estucos y caídas de trozos en estucos en zonas limitadas. Esto puede ser sísmicamente o no sísmico, y es probable que cualquier casa que usted alguna vez inspeccione tenga este grado de daño. Al menos acá en Chile, el que busca encuentra. Ustedes cuando entren en una vivienda y vayan con la intención de encontrar daños, este tipo de daño al menos lo van a encontrar. Eso se los aseguro. Ahora, después tenemos el daño moderado, que implica pequeñas grietas en muros de albañilería y desprendimiento de grandes trozos de estucos en zonas extendidas. Y después ya entramos en daños más importantes. Tenemos G3, daño severo. Tenemos grietas de gran espesor, trituración de unidades de albañilería con huecos, grietas finas en las zonas críticas de los pilares de confinamiento y la cabeza de compresión en muros de albañilería armada. ¿Cuál es la diferencia entre grieta y fisura? ¿Alguien sabe? La profundidad. Podría ser eso, ¿sí? La verdad es que no hay una definición clara. Acá en Chile, en general, pero tampoco, no siempre es así, siempre hay que consultarlo. Grieta, fisura, se ha definido como fisura igual a pequeño. Una grieta pequeña. Y grieta igual a grande. Eso es una primera aproximación, ¿ya? O también existe aquel que lo define, que es pequeño y grande. Entonces, la otra definición podría ser fisura menor o igual a 0, ay, ¿por qué me lo busco así? Menor o igual a 0,3, ya, se falló esto, milímetros. Y grieta
obviamente mayor o igual a 0,3 milímetros. Disculpen, no sé por qué el lápiz está escribiendo de esta forma. Por ende, acá, esta palabra de acá podríamos cambiarla por fisuras finas. Pero como le decía, si ustedes van a entrar en esa discusión, primero deberían de hacer la definición. Si ustedes algún día lo usan en un informe de ingeniería o algo, siempre les recomiendo defínanlo en el informe mismo, siempre. ¿Qué van a entender ustedes como fisura y qué van a entender ustedes como grieta? Bueno, después, para el G4 ya tenemos destrucción parcial, o colapso parcial, también podría llamarse así. Caída de trozos del paño de albañilería, trituración extendida de las unidades vecinas a las grietas, grietas de gran espesor en las zonas críticas de los pilares de confinamiento y las cabezas de compresión de muros de albañilería armada, y los muros interiores y exteriores se parten produciéndose desplomes entre los trozos. Y por último, ya el G5, que siempre va a ser muy evidente, el colapso de más de un muro del edificio. Ojo que entonces para el G5, colapso, ustedes no requieren esperar un colapso completo, sino que basta con colapso de uno o más muros en el edificio. Con eso nosotros ya lo consideramos colapso y obviamente la estructura se hace inocupable. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a partir con G2. ¿Por qué vamos a partir con G2? Y no con G1 o G0. Porque son imperceptibles en ciertos casos, ¿no? Exactamente, porque el G1 y G2 son daños esperables incluso en estructuras sanas. Igual como digamos, de las propiedades del hormigón cuando la retracción y ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente, es el mismo símil. Es como el profesor Maximiliano Ostroza siempre hacía la comparación con términos médicos, que a veces son más entendibles. O sea, todos tenemos yayitas, ¿cierto? Siempre. Ahora, mientras que las yayitas sean soportables y se curen, no tenemos problema. Ahora, cuando empezamos a tener problemas, entonces, cuando tenemos ya pequeñas grietas en muro de la albañilería y desprendimiento de trozos, como se observa acá arriba. Acá se nos empezaron a desprender los estucos y tenemos una fisura, pequeño o no pequeño, bueno, es discutible, pero todavía no se manifiesta un daño mayor. ¿Se fijan acá? Acá, en esta zona de acá. Entonces esto lo definiríamos G2. Ojo, volviendo a esto. Esto, lo que yo lo estoy dejando acá, puede que a futuro les sirva cuando ustedes lo contraten para un estudio de daño post-sismo. Ustedes acá ya tienen parte de la pega hecha. Y esto ustedes, por ejemplo, no necesariamente lo tienen que usar para albañilería. Ustedes podrían redefinir la tabla, cambiando algunos de estos parámetros, para otros materiales también. Pero les sirve como base para establecer algún criterio de daño, de levantamiento de daño en terreno, post-sismo. Esto sirve mucho para lo que se llama en inglés fast screening, o sea, una observación rápida en terreno. Post-sismo, si el sismo ha sido de mucha importancia, lo que normalmente piden las entidades públicas, contratan a empresas de ingeniería para hacer un levantamiento de daño muy rápido, para hacer una estadística como preliminar muy gruesa, para definir, uno, la cantidad de daño, o sea, cuán extendido es el daño, y dos, cuál es el grado del daño. Y ustedes después pueden hacer un estadístico. No sé, pues 5% de la estructura presentan colapso, un 15% de destrucción parcial, un 30% daño severo, etc. ¿Se fijan? Eso se llama rapid screening o fast screening. Si ustedes quieren indagar más en el tema, hay una norma FEMA que explica muy bien. ¿Ustedes conocen los FEMA, no? Los FEMA son los Federal Emergency Management de Estados Unidos. Estos de los
Estados Unidos. Ellos tienen varios de estos instrumentos, entonces ellos también indican no solo que hay que definirse esto, cuando uno va a ir a hacer un levantamiento de daño, sino que también ustedes deberían de hacerse una plantilla, una hoja. Eso tal vez lo ponga, podría ponérselo al final, podría integrarlo en la presentación. Lo que ustedes deberían de hacer es una hoja, tamaño oficio, A4, lo que ustedes quieran, donde ustedes acá dejan un espacio para una ficha. Esa es la palabra que estaba buscando. Entonces acá ponen nombre de la ciudad, la dirección, tamaño de planta, número de piso de la estructura. Acá ponen 2 fotitos. Y acá una descripción del daño. ¿Se fijan o no? Que si ustedes tienen fichas, y con las fichas después el post-proceso va a ser más rápido, de levantamiento de daños que ustedes han realizado. Bueno, siguiendo con la presentación, ya cuando tenemos daño 3, se observan grietas de gran espesor en los muros, tenemos unidades trituradas, como ya hemos visto muchos ejemplos, y grietas finas en las zonas críticas de los pilares de confinamiento y en la cabeza de compresión de los muros de albañilería. Acá mostramos un ejemplo donde ustedes ya claramente ven el daño producido por corte en muros de esta estructura. ¿Se fijan? Esto ya se podría considerar grado 3. Luego, caída de trozos del paño de albañilería, trituración extendida de las unidades, grietas de gran espesor en las zonas críticas, en los pilares de confinamiento, y los muros interiores y exteriores se parten produciéndose desplome entre sus trozos. Esto es un ejemplo clásico que se ve en Santiago, en Rancagua. Este es un edificio de adobe, de albañilería de adobe, y que tiene ¿se fijan? Esto en particular se ha comportado siempre muy mal acá en Chile. Cuando ustedes tienen esto visto en planta, ¿conocen este tipo de estructuras? Que la esquina tiene este corte en planta. Lo habrán visto en algún lado. Muchas veces esta es la entrada a una botillería o a un almacén. Ya. Esta zona siempre se han comportado muy mal acá en Chile. Estos tipos de cortes de esquina. Y se ve acá el resultado. Tenemos ya un colapso parcial de un muro. Y por último, colapso de más de un muro o de una fachada entera, como se ve acá. ¿Se fijan que acá en este caso los muros interiores no estaban conectados con la fachada? Ahí tenemos un primer indicio. Y ahí es albañilería confinada. Este es confinado. Se fijan que acá tienen las cadenas, acá tienen otra cadena, y acá, no sé si ustedes lo logran ver bien, pero acá están los elementos de albañilería, acá se ve, el rojizo. En una especie de albañilería confinada, obviamente este no cumplía ni una norma. ¿Y cómo se nota? Porque en general los vanos son muy, muy grandes. O tal vez cumplía la norma, pero la densidad de muro era muy baja, al menos en esta fachada. Porque ustedes acá ya se observa todavía lo grande de las aberturas. Significa que tenía una densidad de muro muy baja en esta fachada. Así que esto sería ya la definición para un grado G5. Después, ¿qué es lo que usted siempre, algo que siempre me ha dado susto y que se los dejo planteado, son estos elementos de acá? Si ustedes se fijan acá, pareciera que esta estructura tiene 2 pisos, ¿cierto? Pero en verdad, visto desde altura, esto en Temuco, esto en el centro de Temuco, en verdad la estructura tiene, la techumbre de atrás llega hasta acá. Y toda esta zona de acá es un gran antepecho. Con un H, no sé, será 1,5 metros por lo menos. Y les aseguro que esta no es albañilería
se fijan acá ustedes tienen muros perpendiculares, o sea, especie de, no muros, disculpe, como columnas integradas, tienen una acá y una acá, pero no se ve, no se observa cadena. Entonces, esto fácilmente se puede vaciar así. Toda esta zona para abajo. ¿Y a dónde caería? A la calle. Esto es un techo liviano, o sea que esto fácilmente puede pasar de acá para abajo y dañar a algún transeúnte. O alguna persona, que este es lo más común, es que los sismos, cuando empieza el sismo a ser más fuerte, las personas escapan y al escapar se les cae este elemento encima. Entonces, estos elementos o los evitan o los refuerzan, los mantienen bien reforzados. Le dan un refuerzo adicional. ¿Se fijan? Bueno, eso es lo que les quería mostrar. Después, la apertura de ventana. La presencia de abertura reduce la resistencia y la estabilidad de un muro, por ello su distribución, ubicación y tamaño deben establecerse cuidadosamente. Las aberturas deben de reforzarse. Y esto es justamente lo que después, ya que acá estamos definiendo cuáles son las vulnerabilidades de una estructura, ¿cierto? Y esto es lo que después considera la norma, tanto la norma 1928 como la norma 2123. Ambas normas acotan qué es lo que ustedes y cómo deben reforzarse como refuerzo mínimo esta zona. En el caso de la minería armada, obviamente ya lo conversamos, ¿se acuerdan? Hay que integrar acá un refuerzo o de igual forma en la minería confinada un pilar. Ahora, las aberturas deben distribuirse en todas las caras del edificio. Y no solo en una cara, porque cuando lo tienen ustedes en solo una cara, esto genera grandes torsiones y además esta cara se lleva mucho mayores esfuerzos que las otras caras. Entonces es mejor distribuir la abertura en la fachada. Lo otro, hay que dejar espacio entre aberturas y las puntas de muro. O cuando usted, ya hemos mostrado suficientes ejemplos de esto, de severos daños, cuando ustedes tienen esto. Elementos muy chicos o inexistentes incluso cerca de aberturas, de puertas. Entonces es bueno dejar una distancia correcta de la esquina y entre ellas. De las aberturas a la esquina. Y entre las aberturas también. Ahora, las aberturas deben ser de dimensiones pequeñas si no se refuerzan. Y esto es lo que también les indica la norma 2123. Y las aberturas de grandes dimensiones debilitan la capacidad resistente del edificio al reducir la densidad de muro, que es lo que vimos anteriormente en este ejemplo. ¿Se fijan? Si ustedes hacen aberturas muy grandes en una fachada, le dejan a esa fachada pocos muros para resistir el corte que le corresponde a ese eje. Ya, ahora vamos a entrar a otro tema que es la elección y el control de los materiales y de los refuerzos. Los materiales, bueno, son las unidades y el mortero de junta y el hormigón de relleno de los huecos. Y los refuerzos los vamos a entender como las barras de refuerzo y los elementos de confinamiento, en el caso de la minería confinada. Entonces, bueno, los refuerzos, vamos a hacer un poco de historia. Esto yo siempre lo confundo, yo creo que les he hablado de que la albañilería confinada empezó en 1970 y la armada en los 1930, pero era al revés. La albañilería confinada es la que empezó, siempre confundo entre los dos cuál empezó antes y cuál después. La confinada empezó en los años 30, a partir de los 30 se dan los primeros ejemplos de especie de albañilería confinada. Este ejemplo es de la Ruta del Sol, sector Rinconada Maipú, esto es como en los años 50, 60 por ahí.
Son los primeros ejemplos de edificios altos incluso. Se fijan, 1, 2, 3, 4 pisos de albañilería confinada. Y luego, bueno, esta foto ya la vimos y ya hemos explicado cómo funciona la albañilería confinada. Voy a saltar. Pero después ya a partir de los años 70, también se empezó a incorporar acá en Chile la albañilería armada como ejemplo. Entonces, para ello tuvieron que modificarse los ladrillos para dejar los huecos justamente para incorporar las armaduras. Este ejemplo es muy interesante. ¿Se fijan acá? ¿Qué les llama la atención en esta foto de acá? En esta foto de acá, ¿qué les llama la atención? La conexión entre los dos muros, el traslape entre los dos. Sí, pero ¿qué les llama la atención? Eso es normal, hay que traslaparlo, ¿cierto? Acá usted lo ven ya en un ejemplo concreto. Acá se está Ah, traslapando, porque este ladrillo, sin ser sí, hay un caja de acero de banco, refuerzo muy cercano al exacto, tiene dos eso. refuerzos acá. 1, 2. Y yo he visto muchos ingenieros que no solo ponen el FI12, ¿cierto? Pero que no solo ponen un FI12 acá, sino que ponen también un refuerzo acá y acá. No necesariamente un FI12, pero al menos un FI10 y acá otro FI10. Al final tienen 3 barras en la esquina. ¿Por qué lo hacen? Como para tener un poco de redundancia, para asegurarse que tenga un buen comportamiento en la esquina ante flexiones. La norma lo que les pide es esto, ¿cierto? El FI12. Pero nada les impide a ustedes colocar unos FI10 adicionales, excepto el costo. El costo podría ser un tema. Y luego, obviamente, no solo se incorporaron las armaduras verticales, ¿está? Sino que también las escalerillas. O sea, armadura vertical y horizontal dentro de los paños de albañilería. Y obviamente también se empezó a usar el bloque de hormigón, bloque hueco de hormigón, que es el símil al de ladrillo, pero varía en que obviamente los bloques de hormigón tienen huecos mucho más grandes. Esta es la forma en cómo se construye. ¿Se fijan? Ustedes primero dejan pasado un fierro, un espárrago, y después van a conectar la siguiente armadura. Si es que son edificios altos. Si son bajitos, probablemente ustedes ya puedan dejar la barra pasada a la cadena. Si el edificio es solo de un piso, ustedes ya lo dejan pasado a la cadena. Entonces, comentario. La cantidad, ubicación y distribución de los refuerzos determinan el comportamiento estructural de los muros que forman la estructura resistente, identificándose dos tipos de comportamiento: frágil y dúctil. ¿Y a qué apuntaban las normas? A un diseño dúctil, evitando el diseño frágil, o un comportamiento frágil. El comportamiento es frágil cuando la capacidad de formación, más allá del nivel al cual se alcanza resistencia, es prácticamente nula. Y para lograr un comportamiento dúctil se debe usar cuantías mínimas de refuerzo, cuidar la distribución y ubicación de los refuerzos en los paños de albañilería y cuidar el detalle de los refuerzos, recubrimiento, anclaje y empalme de las barras de refuerzo, separación de las barras de refuerzo y de los elementos de confinamiento. Si ustedes cuidan esto, el detalle, probablemente logren un sistema dúctil. Ahora, en términos prácticos, el comportamiento estructural se caracteriza en términos de 4 propiedades básicas.
la que nosotros siempre, la que atendemos en el diseño normalmente es esta, resistencia. Pero también tiene la rigidez, esto es más importante para determinar los desplazamientos, la capacidad de deformación inelástica, normalmente esto nosotros no lo atendemos de forma explícita en los diseños, simplemente nos conformamos con las armaduras mínimas o las armaduras requeridas por resistencia, y la capacidad de disipación de energía. Estos son como 4 propiedades macro que definen cómo finalmente se comporta el edificio, más allá de solo haber hecho un diseño por resistencia. Entonces, ¿cómo se comporta una albañería, un paño, un edificio, un muro, ante cargas cíclicas incrementales? Esto ya lo hemos visto varias veces. Cuando vayamos incrementando, como les decía, en este tipo de ensayo uno va variando el desplazamiento, no la fuerza. Partimos con una rigidez inicial, elástica, pero esta rápidamente, a partir de como un 40% del máximo, una fuerza equivalente más o menos al 40% del máximo, esta ya empieza a degradarse, ¿se fijan acá? Empieza a formar una pequeña curvita. Y tras cada ciclo, esta se va degradando, esta rigidez. ¿Cómo se saca esta rigidez? Es una rigidez secante. Ustedes conectan el 0 con el punto máximo alcanzado en ese ciclo. Esa es la rigidez cíclica. Y cada ciclo tiene su propia rigidez. Por ejemplo, este punto, la rigidez es esta. Una línea recta que pasa por este punto máximo alcanzado en este ciclo. Este penúltimo ciclo tiene esta. Y la última tiene esta rigidez que se indica acá. La rigidez deteriorada, que es ya la última. ¿Cuál es nuestra capacidad? Esto más o menos, el sistema mostró, lo voy a dibujar con otro color, más o menos el sistema demostró ser dúctil hasta muy oscuro, hasta este nivel. Y después sufrió el colapso. Este sería más o menos el comportamiento bilineal de esta estructura. Entonces, muy importante, considerar que cada vez que ustedes integren daño dentro de la estructura, nosotros vamos a ir deteriorando la rigidez del sistema. Y este es el ejemplo de cómo va bajando la rigidez con cada uno de los ciclos. Lo observamos acá. ¿Se fijan? En cada ciclo, muy rápidamente, va decreciendo la rigidez del sistema. Esto puede ser sobre todo un problema cuando ustedes tienen... A ver, de nuevo, ¿en qué nos influenciaba la rigidez? ¿Qué efecto tiene? En términos prácticos. En los desplazamientos. En los desplazamientos. Entonces, ¿cuándo puede ser un problema esto? ¿Cuándo puede ser un problema tener una baja considerable en la rigidez? Esto pasó en México, el 2000, disculpa Luis, ¿cuándo fue el terremoto de México? ¿2017? En 2017, septiembre. Septiembre de 2017. Sí. Ahí, no digo que se haya observado esto, pero esto claramente pasó, pero ¿cuál es el efecto de esto? ¿Qué es lo que pasó en México que provocó muchos daños adicionales a los que ya estaban sufriendo los edificios? Esto podría también pasar si es que nuestros edificios no estuviesen bien diseñados, por ejemplo, en el centro de Santiago. Se observa mucho. Esto podría llegar a pasar. Les voy a dar una ayudita.
que ahí lo que pasó era que siempre utilizaban el primer nivel como estacionamientos y los demás niveles estaban sobrecargados de muros. Exacto. Lo que pasó mucho en México, se observó, había muchos edificios contiguos, de distinta altura. Y estos edificios, el movimiento cíclico, estos chocaron en esta zona. Y el mayor daño no se produjo necesariamente acá abajo, acá en esta zona, sino que a este nivel, y este nivel no estaban diseñados para recibir ese tipo de impacto, y incluso hubieron colapsos, o sea, zonas enteras a estas alturas, que entonces hicieron que este edificio se ladeara en estas direcciones. Entonces, ojo, cuando ustedes tienen edificios contiguos, que la rigidez disminuya, puede tener un efecto muy importante si es que llegan a chocar los edificios. Y dos, y ojo, y eso es lo otro, no solamente es en ese caso, sino que también es acá. ¿Qué pasa? Que en cada ciclo, cuando ustedes ya llegaron, ya se deformaron hasta acá, ustedes ya le introdujeron un gran daño a la estructura. Entonces, si esto es cíclico, en el siguiente ciclo, a ustedes ya solo les resta este delta como capacidad inelástica. Esta parte de acá ustedes ya la agotaron. Ya la rigidez ya los va a llevar más rápidamente hasta este nivel de deformación. Entonces, cada ciclo que ustedes integren daño a la estructura, más se va a deformar la estructura y más rápidamente van a converger al delta último. Este no le llamamos U, llamémoslo I, de inelástico. In. Van a alcanzar el delta U, la deformación última que el sistema puede sostener. Eso entonces. Acá, bueno, acá esto es un poco, esta gráfica de acá es lo mismo que acá se los presento nomás porque puede servirles para la tesis. Una forma, esta es la fuerza versus el drift. Ahora, esto tiene sentido cuando ustedes están analizando solo un muro. Ahora, si ustedes tienen distintos muros, esto es cuando ustedes hagan un paper o algo así, y ustedes quieren poder comparar los muros que no son iguales, cada muro va a tener su propia resistencia, ¿cierto? Su resistencia máxima. Y también su drift máximo. Entonces, lo que a ustedes les conviene es normalizar estos valores. Entonces, usar dividir el K cíclico con el K del primer ciclo, es una forma de normalizarlo. Entonces, ustedes acá pueden observar qué es lo que ustedes pueden obtener de este gráfico comparado con este. Es más fácil leer que ustedes ya, por ejemplo, con un ciclo muy bajo, con una deformación muy baja, si esto es 0,5, esto es... pero si esto es más o menos, miren, fíjense. Si esto es 0,5, esto es más o menos 0,2. Ya con 0,2, ustedes ya están en el 60% de la rigidez cíclica. Ya bajaron un 40% casi al inicio de la curva. Al final, estamos pasando por debajo del 20%. En ese sentido, esta forma de graficar es más sencilla. Y este phi máximo es el desplazamiento, el drift, cuando la carga es máxima. O sea, en este ciclo, ustedes alcanzaron la carga máxima. Cuando ustedes alcanzan la carga máxima, vuestra rigidez cíclica ya está como en un 25%. ¿Se fijan? Entonces, esa es otra forma de graficar que es muy útil cuando uno quiere explicarle a alguien o entender cómo se está comportando el elemento. Ahora,
Esto ya es un poco ciencia para cuando ustedes hagan su tesis, por ejemplo. Esto es la forma que se ensaya, ¿cierto? Y acá ustedes obtienen estas curvas. ¿Estas curvas cómo se llaman? ¿Se acuerdan? Histeréticas. Histeréticas. Sí. ¿Qué significa histéresis? ¿O qué es un comportamiento que tiene histéresis? ¿De que mantiene sus propiedades o...? No, al contrario. Que histéresis, yo no me acuerdo de la definición como de diccionario, pero en palabras más simples es, la histéresis implica que tiene memoria, que el comportamiento tiene memoria. ¿Por qué entonces esto se llama histéresis? Porque como vamos a introducir, y es dinámico, cuando tenemos un comportamiento dinámico, tiene memoria, entonces nosotros vamos generando daño, ¿cierto? Al aumentar el desplazamiento. Por lo ende, el comportamiento tiene memoria, por decirlo de otra forma, y eso se traduce en la baja rigidez, porque ¿qué pasa si un elemento no tiene memoria? Es elástico. Significa que sería elástico para todo caso, tanto el caso estático como dinámico. En cambio, pero en general, los elementos, o sea, todos los materiales son histeréticos porque si uno sobrepasa, si uno le introduce daño, ese tiene un efecto en el próximo ciclo. Por eso se llaman curvas histeréticas. Entonces, ahora, si ustedes hacen uno de estos ensayos, trabajar con esto, usar este color, ustedes con esto podrían más o menos definir que más o menos, puede ser lo más o menos, este fue el comportamiento del muro, ¿cierto? Y ustedes podrían obtener esta línea. Se lo voy a dibujar de nuevo, acá al lado. Se queda más o menos con esta línea. Porque ustedes acá obtienen puntitos de los ensayos. A ver, lo voy a marcar con otro color. Obtienen puntos XY, ¿cierto? Obtenidos del ensayo. Ahora, y esto se parece si ustedes lo grafican, es algo así. Son líneas que ustedes unen, ¿cierto? Ahora, esto, si ustedes lo quieren usar para, por ejemplo, calibrar un modelo que ustedes hagan usar numéricamente, esto no es muy conveniente, ¿cierto? Porque para empezar ustedes necesitan esto ya los obliga a ustedes a generar una tabla que sea desplazamiento y fuerza, ¿cierto? O equivalentemente, strain y stress, deformación unitaria y esfuerzos. Entonces, lo que usualmente se hace es llevar estas curvas a lo que se llama un modelo bilineal, que se compone, este es el ensayo, esto ya es idealizado, esta es la curva que ustedes obtuvieron, y ustedes la aproximan con esta curva bilineal. Entonces el método más aceptado, no me quedó muy bien, pero se nota, ¿cierto? Ahí, para que se destaque más. Entonces, esta curva verde bilineal, usualmente, ahora, ustedes podrían tirarla arbitrariamente, pero eso tiene poco rigor, ¿cierto? Entonces, se ha definido, esto es una de las tantas definiciones que hay, lo que se trata de hacer es, voy a tirar, sabemos,
para empezar, sabemos dos cosas de estas curvas que queremos idealizar. Primero, tenemos una parte inicial elástica, ¿cierto? Que tiene un K sub E. Y tenemos una parte plana, perfectamente plástica, una forma de idealizarlo, que es perfectamente plástica, por lo tanto es plana esta curva. Ahí ya tenemos dos informaciones. Estas son cosas que estamos imponiendo. Y vamos a imponer otra condición. Vamos a imponer que estas dos energías de acá sean iguales a esta energía de acá. Esta es una condición adicional. Y por último, que nosotros vamos a definir que el desplazamiento último, la curva experimental llega hasta acá abajo, ¿se fijan? Pero nosotros el desplazamiento último lo vamos a considerar como 0,8 del desplazamiento máximo. Entonces, ¿cómo podemos idealizar, por ejemplo, para un modelo, el comportamiento inelástico de nuestro ensayo? Primero, vamos a definir como el C crítico, o C, en inglés también lo usan CR porque es de crack, cuando se empieza a fisurar el muro, como la carga crítica, que es ahí donde empezamos a ver que diverge la curva de la curva De la lineal, que postfluencia. puede ser entre el 30 y el 60%, ¿sí? ¿Aló? De la postfluencia, digo. ¿Disculpa? De la postfluencia, del punto No es de... fluencia, pero esto Sí, es cuando ya se empieza a ablandar el sistema, ¿se fijan? El sistema acá ya se está ablandando. Significa que estamos generando fisuras en esta etapa. Mientras que mi curva elástica sigue derecho, ¿cierto? Porque es elástica. Y acá hay un punto que más o menos donde empieza a suceder eso. Entonces, este es mi V de cracking, o crítico en español. Y este valor, el V crítico, usualmente, esto lo voy a marcar acá, usualmente, esto se da entre un 40% a un 60%. Esto en albañería incluso puede ser más bajo, este podría llegar a ser 30%. Entonces, primero, el C cracking, el coeficiente de cracking es el V de cracking dividido el V máximo. Ese es directo, este lo conocemos que está acá arriba. Después, KE es el V cracking dividido el desplazamiento que tuvimos en la tangente, ¿cierto? V cracking, que es esta altura de acá, dividido este desplazamiento. Con eso ya tenemos el K elástico. Luego, la carga última. ¿Cuál es la carga última? Es esta. ¿Cómo se define este plano? Con esta ecuación. ¿De dónde sale esta ecuación? Ojo, sale de igualar estas energías. Y esta es esta área, A envolvente, esta de acá. Esto ustedes tienen que calcularlo. ¿Cuánto vale esta área de acá? Entonces con eso ustedes obtienen VU. Teniendo VU, ustedes determinan el desplazamiento límite elástico. ¿Cuál es ese? Ustedes ya tienen VU. Ustedes ya tienen dos cosas. Ustedes ya tienen KE, pueden dibujar esta línea, y ustedes tienen VU, obtuvieron esta línea. ¿Y cuál es de E entonces? Es donde se cruza, obviamente, VU con KE, con esta curva. Tenemos DE. Y por último, el factor de utilidad. Y al final, ¿por qué hacemos todo esto? Uno, para poder eh, ¿cómo se dice? Para poder, se me fue la palabra. calibrar. ¿Ah? Calibrar.
¿sí? Calibrar, establecer un comportamiento más sencillo, que más o menos refleje esta curva, un sistema bilineal, pero también es una especie de definición para definir cómo se calcula el factor de ductilidad. ¿Se fijan? Esta es una forma de definir la ductilidad. Hay otras. Esta es como la estoy definiendo yo. Entonces, ¿cómo vamos finalmente a definir la ductilidad? La ductilidad es du dividido de. Y esta es la forma en la cual nosotros vamos a definir la ductilidad de nuestro sistema, haciendo este ejercicio. Entonces ustedes obtienen, con este procedimiento, esto es casi una receta. Siguiendo paso por paso, ustedes van a poder, todo esto, ustedes van a poder establecer las curvas. ¿De qué depende la curva? Ustedes teniendo KE y BU, y DE y DU, con estos 4 valores, lo voy a marcar con BU, KE, DE, en verdad, disculpen, KE al final ustedes no lo necesitan si tienen DE, ¿cierto? Con BU, DE, con estos 3 parámetros, y DU, ustedes ya pueden realizar modelamientos no lineales con un sistema bastante más parecido. Ahora ustedes me pueden decir, sí, pero lo estamos simplificando mucho, ¿cierto? Pero la verdad, cuando ustedes hagan modelos, ya no está borrando. Cuando ustedes hagan modelos, esto es mucho más económico, computacionalmente que esta curva de acá. Ustedes acá tienen que integrar mucho, pueden tener problemas numéricos, mientras que esta es más sana desde un punto de vista computacional, y adicionalmente es también más, necesitan menos parámetros. Ustedes con 3 parámetros definieron el comportamiento inelástico de este muro. En vez de una tabla que puede tener, no sé, 100 puntos, esta curva de acá. Entonces también desde ese punto de vista es más económico. ¿Se entiende? Y por eso es que nosotros normalmente usamos la bilineal, las curvas bilineales. Y por último, los resultados son muy parecidos, casi no difieren entre usar este modelo, el bilineal, como usar la curva real, o la curva obtenida experimentalmente. Y por eso se ha definido esto como un buen parámetro para el modelamiento no lineal, las curvas las bilineales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ya. Después, esto ya lo vamos a ver en la próxima clase, si ustedes necesitan, de alguna forma, hilar un poco más fina, ustedes también pueden usar las curvas trilineales, que representan tanto la parte elástica, como la inelástica, como también la de post-peak, comportamiento post-peak, que obviamente este comportamiento ya no es, ni siquiera es plástico, porque ya tiene pendiente negativa. Pero integrando esto, ustedes en los modelos de elementos finitos podrían llegar a capturar también el comportamiento post-peak del elemento que ustedes estén estudiando. Eso, esto ya lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Sí, profesor. Vamos a dejar la clase hasta acá entonces. ¿Alguna consulta?